Muy bien, me llamo Jorge Urdanilla Bardales y vamos a resolver este ejercicio de la semana uno del curso de lógica. Es un ejercicio, como pueden apreciar, un ejercicio teórico, el cual nos indica para poder responder de manera satisfactoria quién es el padre de la lógica. En la opción número uno está Platón. Platón, hay que recordar que es un filósofo griego, o mejor dicho, era discípulo de Sócrates y maestro del filósofo Aristóteles. Él fue el fundador de la Academia de Atenas, el cual desarrollaría ideas y varios tipos de conocimiento. Euclides es considerado un padre, pero no el padre de la lógica. Euclides es el padre de la geometría. Es el autor del libro Los Elementos. Es una de las obras matemáticas más influyentes dentro de la historia antigua. Pitágoras. Ya muchos conocen quién es el famoso Pitágoras, fundador de una escuela y también es conocido por el teorema que lleva actualmente su nombre. Ha dado grandes aportes a las matemáticas. Y por último, la opción C, Aristóteles. Aristóteles es conocido como el padre de la lógica, ya que estableció una lógica formal y escribió sobre múltiples áreas del saber, al igual que como la ética, la política y como la ciencia. Así que como opción 11, disculpen, ejercicio 11, la opción correcta es la C. Muy bien, en ese segundo ejercicio de la semana 2 es un ejercicio más que todo un poco teórico, ya que pone a práctica nuestros conocimientos bases para el curso de lógica. Aquí en el ejercicio nos comentan escribir la conclusión de las premisas. Aquí sale la primera premisa. Los mamíferos cuidan a sus crías. Hay que tener una idea de que los mamíferos cuidan a sus crías. Y aquí nos comentan en la segunda premisa. Las cebras son mamíferos. Es algo que ya todos sabemos. Las cebras son mamíferos, son mamíferos. Y las cebras, pues, es un animal la cual aquí en la segunda premisa se considera como mamífero. Pero aquí nos datean de que los mamíferos cuidan a sus crías y de que las cebras son mamíferos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir de que las cebras cuidan a sus crías. ¿Y por qué cómo sabemos que esto es cierto? Porque repasemos una vez más. Los mamíferos cuidan a sus crías. ¿Quiénes cuidan a sus crías? Los mamíferos. Las cebras son mamíferos. ¿Qué son las cebras? Son mamíferos. Y recordemos una última vez, los mamíferos cuidan a sus crías. Por ende, las cebras cuidan a sus crías. Muy bien, en este ejercicio nos vamos a poner a prueba en cuanto a lo práctico en este tipo de ejercicios. Hay que utilizar de manera obvia las tablas de verdades. Es sumamente importante el saber cada una de estas para poder desarrollar de forma correcta ese tipo de ejercicios. Este ejercicio es de la semana 3. Por ejemplo, nos dan esta fórmula, esta forma lógica, la cual nos dice P y Q, punto y coma, P. Pero aquí nos colocan la primera premisa y la conclusión. Hay que recordar de que en cuanto a esto se volvería nuestra conclusión. Entonces, la primera premisa sería P y Q. P y Q. Luego a esto hay que colocarle como conclusión P. Ahora bien, ¿cuántas variables estamos trabajando? Hay que recordar de que las variables en cuanto a todo esto de la lógica es P, Q, R y S, las cuatro primeras. Pero en esta ocasión
solamente estamos trabajando con 2. La fórmula para ayudarnos es 2 elevado al número de variables que hay. Pero como solamente estamos trabajando con la P y con la Q, solamente van a ser 2. Entonces, 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. Hay 4 interpretaciones. Ahora hay que colocarlo en una forma lógica, todo lo que nos han dado, lo cual sería así. P y Q condicional de P. ¿Por qué el P como condicional? Porque P nos botó como conclusión. Ahora, aquí entra nuestra famosa tabla de verdad. Vamos a utilizar esta de acá, la cual nos dice de que solamente va a ser verdad siempre y cuando ambas variables nos digan que es verdad. Entonces, pero antes de todo esto, hay que colocar acá si es verdad o falso. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora bien, utilizamos lo que nos dice la tablita. Ambos son verdaderos, aquí nos dice que es verdadero. En este caso, es verdadero. Verdadero con falso, falso. Falso con verdadero, falso. Y falso con falso, falso otra vez. En este caso, ya una vez que tengamos esto, hay que colocarlo en una recomendación en un rectángulo o en un circulito, lo que depende, para poder orientarnos y no perdernos. Ahora tenemos que trabajar con el P, lo cual va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora utilizando estos dos que hemos visto, vamos a trabajar con la bicondicional. ¿Y dónde está la bicondicional? Disculpen, la condicional. Esta es la condicional, esta es la bicondicional. Condicional, una flechita, bicondicional, doble flechita. La condicional, ¿qué nos dice? La condicional nos dice de que va a ser falso siempre y cuando una premisa nos diga por primera vez que es verdadero y falso. Aunque se puede memorizar, como todo varón fiel siempre será fiel, obviamente. Así que pongámonos en marcha. Verdadero con verdadero, falso. Verdadero, disculpen. Era para ver si estaban atentos. Falso con verdadero, verdadero. Falso con falso, verdadero. Falso con falso, verdadero. Ahora ya tenemos lo que nos salió acá, lo cual ya podemos decir de que este ejercicio ya ha sido resuelto. Muy buenas tardes. El día de hoy me tocó el problema de la semana 4, titulada Sintaxis de la lógica proporcional, símbolos primitivos, metavariables, reglas de formación y fórmulas bien formadas. Sintaxis de lógica. Texto. Diana estudia física y química o estudia lógica, sin embargo, estudia matemática. Diana estudia física, su símbolo sería la P, que lo hemos representado del color verde. Química, su símbolo es la Q, que lo hemos representado del color rojo. Lógica, hemos utilizado el símbolo de la R, con el color azul. Y por último, matemática, que lo hemos representado del símbolo S, del color naranja. Ahora, reemplazando por variables las proposiciones. De todo este texto hemos cogido la P de Diana estudia física, la I, que es una conjunción,
la Q de química, la O que es disyunción, la R de lógica, sin embargo, y la S de matemática, reemplazando por conectivos. La única diferencia es que se elimina el sin embargo, como también se le cambia de tipos de símbolos la I de conjunción y la O de disyunción con estos símbolos. Fórmula bien formada. Acá vemos en el propio texto una coma y un punto final. La coma representa los paréntesis y el punto final representa los corchetes. De esta manera nosotros podemos ver cómo se va formando una fórmula bien formada. A partir de esto, comenzamos iniciando con el corchete, ponemos el paréntesis, la P, la conjunción, la Q, cerramos paréntesis, después la disyunción, la R, y en el texto nos fijamos que termina con un punto. Y es ahí donde cerramos corchete. Buenas tardes, mi nombre es Yair Vigilio Giraldo Alcedo. Por mi parte, yo les pasaré a explicar cómo se resuelve el ejercicio de la semana 6, el cual nos dice, dada la fórmula bien formada, negación de P, conjunción de negación de Q. Y nos dice que debemos determinar el número de interpretaciones y tenemos que analizar si es tautología, es una contradicción o es una contingencia. Esto utilizando la tabla de verdad. Acá lo resolvemos. El número de interpretaciones, como tenemos dos proposiciones, entonces sería verdadero o falso, verdadero o falso. Acá, hallando el número de interpretaciones, ponemos el número 2 elevado al número de proposiciones que tenemos, que serían 2, P y Q. Entonces sería 4 interpretaciones. Y para interpretar la fórmula bien formal lo haremos en una tabla de verdad. Acá, P y Q, verdadero, verdadero, falso, falso, como son 4 interpretaciones, verdadero, falso, verdadero, falso. Resolvemos. Acá tenemos una negación de P, entonces ¿qué hacemos? Lo volteamos. Si acá es verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero. Acá igual, tenemos una negación de Q, entonces ¿qué hacemos? Si acá tenemos en Q verdadero, lo volteamos. Falso, falso, lo volteamos. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Y de estas dos nace la conjunción que tenemos que resolver. Entonces, en la conjunción debemos recordar que si dos proposiciones son verdaderas, entonces será verdadero. Si no es el caso, entonces será falsa. De otro caso, entonces será falso. Acá observamos verdadero, verdadero, nos sale verdadero dada la teoría de conjunción. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Y acá observamos que tenemos una negación afuera de esta fórmula. Entonces, realizamos lo mismo que hicimos cuando vimos la negación de P, entonces lo volteamos. Si acá es falso, verdadero, falso, verdadero, y acá como es verdadero lo volteamos falso. Y después de ello pasamos a resolver el número de interpretaciones. Acá, la primera interpretación, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces es una fórmula bien formada que es verdadero. Por lo tanto, es modelo. Si la fórmula bien formada es verdadero, es modelo. Si es falso, como en la interpretación 4, entonces es un contramodelo. Y para ello podemos concluir que es una contingencia, ya que en la resolución de la tabla de verdad al menos tiene una que es falsa. Si fuera tautología tendría que tener todas las interpretaciones verdaderas. Y si fuera contradicción, todas las interpretaciones falsas. Pero como tiene al menos una interpretación falsa, entonces es una contingencia. Bien, ahora pasando a la semana 7, se nos presenta el siguiente ejercicio. Dada la fórmula bien formada, llave, paréntesis, negación de P, condicional de Q, cierro paréntesis, bicondicional de R. Debemos determinar el número de interpretaciones y analizar si es una tautología, contradicción o contingencia. Para ello, nos damos cuenta de que, a diferencia del anterior ejercicio, acá tenemos una proposición más, que sería la R.
por lo cual nuestro número de interpretaciones ya no sería 2 al cuadrado, sino sería 2 al cubo, lo cual nos daría 8 interpretaciones. Por lo que se hace evidente acá que ya hay más interpretaciones, hay más filas. Entonces, observamos primero nuestra tabla de verdad, donde acá tenemos negación de P. Como ya lo había explicado en el anterior ejercicio, simplemente lo cambiamos. Si acá es verdadero, acá es falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y así sucesivamente. Acá tenemos la proposición Q, donde simplemente lo plasmamos igual, de forma igual. Y acá tenemos la proposición R, donde la plasmamos de igual forma, ya que no hay ninguna negación que haga el cambio requerido. Acá resolvemos la condicional. ¿Qué nos dice la condicional? Nos dice que si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, entonces será falsa. Si no es el caso, entonces las demás serán verdaderas. Solo será falso cuando es verdadero, falso. De esa forma solo será falso. Acá observamos verdadero, falso, falso. La segunda proposición es falsa. Verdadero, falso, falso. Todo lo demás es verdadero. Ahora bien, de esto resolvemos junto con la R, la bicondicional. ¿Qué nos dice la bicondicional? Nos dice que una será verdadero si las dos proposiciones son iguales. Si es verdadero, verdadero, entonces será verdadero. Si es falso, falso, será verdadero. Pero si se cambia, si es diferente, si es verdadero, falso o falso, verdadero, entonces será falso. Acá observamos, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, y así sucesivamente. Verdadero, 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 falso, falso. Creo que ya se entiende la idea, ¿no? Acá observamos el número de interpretaciones, las cuales son 8. Y acá, si la interpretación que nos sale es verdadera, entonces es un modelo. Si es falsa, entonces es un contramodelo. Y acá tenemos, por ejemplo, si P es verdadero, Q es verdadero y R es falso, es una fórmula bien formada que es falsa, por lo tanto es contramodelo. ¿Cómo sabemos que es falsa? Porque acá ya lo habíamos resuelto, ¿no? Mira, la interpretación 2, verdadero, verdadero, falso. Acá tenemos que es falso. Este no es el resultado. Y ahora bien, ¿qué es? ¿Es una tautología, una contingencia o una contradicción? Podemos observar mediante nuestro resultado que es una contingencia, ya que contiene tanto verdaderos como falsos. Bueno, ahora pasaremos al ejercicio de la semana número 8, donde a primera vista podemos observar que no hay tantos elementos como en los anteriores ejercicios como para hallar el número de interpretaciones, hacer las interpretaciones. No tenemos eso acá. Es un ejercicio mucho más simple. Acá se nos dice, dada la fórmula bien formada, negación, paréntesis, negación de P, disyunción, negación de Q. Debemos demostrar con la tabla de verdad si es una tautología, contradicción o una contingencia. Como tenemos simplemente dos proposiciones, solo son 4 interpretaciones. Primeramente acá vemos negación de P. Como antes ya lo había mencionado, simplemente se cambia la proposición. O sea, los resultados de la proposición se cambian. O sea que verdadero o falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Igualmente en la negación de Q. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Acá en la disyunción, ¿qué se nos dice? Se nos dice que si dos proposiciones son falsas, entonces será falso. Si no es el caso, todas las demás serán verdaderas. Para que sea falso, ambas tienen que ser falsas. Si son verdadero o falso, entonces es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Acá observamos. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Solo es cuando ambas son falsas. Y acá fuera de esta fórmula tenemos la negación. Y simplemente debemos cambiarlo como antes ya lo habíamos hecho. Acá es falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Dónde se nos queda este resultado? Verdadero, falso, falso, falso. ¿Qué podemos concluir? Que es una contingencia. Porque simplemente ya se presenta una validez. O sea, algo verdadero ya se presenta en esta tabla, en el resultado de la tabla. Si no fuera así, si se presentara todo falso, entonces sería una contradicción. Pero como se presenta uno verdadero, entonces es una contingencia. Acá me dice, para traducir el lenguaje simbólico, si me levanto temprano, entonces tomaré desayuno. Y estoy de matemática, a la vez lógica. Por consiguiente,
lógicamente equivalentes porque el resultado nos da igual, igual. Y ese sería todo lo que resuelve este problema. Muy buenas noches, soy el alumno Miguel Cueva Guaringa de la especialidad de Ciencias Histórico-Sociales y a continuación voy a presentar el proyecto de lógica. Las semanas que me tocaron fueron las semanas 12 y la semana 13. La semana 12 el tema que toca son circuitos lógicos y como podemos ver lo que nos pide el trabajo de investigación es resolver el siguiente ejercicio. 1. Construye el circuito lógico que le corresponde a cada preposición. Como podemos ver, la preposición es negación de P y Q. Cuando se trata de este tipo de preposiciones que tienen el conectivo de I, se tiene que hacer una línea. Como podemos ver a continuación, esta línea de acá. A ver, voy a subirlo un poco más. Ya. Como podemos ver, la primera proposición dice negación de P. Cuando se trata de una negación, hay que agregar esa pequeña pestañita ahí a la línea que se ha trazado. Y a continuación seguimos con la siguiente proposición que es Q. Eso cuando se trata de preposición, cuando el conector es I. Bien, con la semana 13 vamos a inferencias y clases diferencias. La pregunta 3 nos dice, dada la inferencia deductiva, identificar la conclusión. Bien, la preposición 1 nos dice, todos los seres humanos son mortales. Bien, de acuerdo. Entonces, la preposición 2 nos dice, Aristóteles es un ser humano. A ver, lo que podemos sacar como conclusión de esto es que Aristóteles es un mortal. Esto debido a que en la inferencia ahí se nos dice la preposición 1 nos dice todos los humanos son mortales y la preposición 2 Aristóteles es un ser humano. Así que vamos a marcar a Aristóteles en rojo y vamos a marcar humanos son mortales. Y esa sería la conclusión de la preposición. Aristóteles es un mortal. Bien, de acuerdo, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora continuamos con la semana 15 que lleva como título las leyes de equivalencia. Hemos escogido este ejercicio que nos indica lo siguiente. Simplifique utilizando las leyes de equivalencia. Nos muestran la negación, paréntesis, negación de P y negación de Q, cierra paréntesis y Q. La resolución sería aplicando la ley de Morgan. Esta ley nos indica que cuando se niega una conjunción, esta se convierte a una disyunción y se niegan cada uno de sus términos. Y en este caso, la negación, abre paréntesis, negación de P y negación de Q, quedaría así, abre paréntesis, P o Q. Y la expresión, una vez aplicada esta ley, quedaría de tal forma. Ya sintetizada, quedaría paréntesis, P o Q, cierra paréntesis, y Q. Y para seguir simplificando el ejercicio, aplicando la ley de absorción, se daría lo siguiente. Abre paréntesis, P o Q, cierra paréntesis, y Q igual